Hola Domingo, ¿qué tal estás? Hola, Che, ¿qué tal? Pues nada, aquí dispuesto a que nos comentes el último artículo tuyo sobre la reforma de las pensiones que ha planteado el ministro Escrivá y que va a tener pues consecuencias importantes, ¿no? Tanto en lo que vamos a pagar a la seguridad social con el objetivo de que sea sostenible y si eso al final va a hacerla sostenible o quizá a largo plazo resulte todo lo contrario. No sé, ya nos comentas. Yo, si te parece, te pongo en la portada de tu artículo que nos sirva de cabecera y cuando tú quieras nos vas comentando. Vale, sin problemas, sí. Además, esto es un tema que a vuestra comunidad le interesa a todo el mundo, pero digamos que a alguien que le preocupa mucho temas de finanzas personales, de inversión, esto le tiene que llamar, porque es fundamental para un periodo bastante largo de su vida. En realidad, para toda su vida, una vez que empieza a trabajar, porque durante un periodo le va a interesar como cotizante y en el otro, una vez que se jubile, como receptor de las prestaciones. Entonces, es muy importante a la hora de planificar financieramente tu futuro, saber lo que te van a exigir mes a mes y lo que te prometen o lo que dicen que te van a dar. Bien, la reforma de las pensiones de Escrivá, como dices, digamos que tiene dos partes. Es en lo que tiene que ver con los gastos, muy poco ajuste en lo que tiene que ver con los gastos, prácticamente nada. Intentar blindar las rentas de las personas que ahora tienen más de 65 años y poner el peso fundamentalmente en los ingresos. Con dos derivadas. La primera, van a intentar que nos jubilemos más tarde, que trabajemos ya no solo a los 67, sino que yo creo que incentivos incluso para que nos vayamos más allá de esa edad. Y desde luego que todo el mundo se acerque lo más posible a los 67 años. Y luego la segunda parte, evidentemente, eso incrementaría los ingresos, porque además no solo incrementas los ingresos, sino que ahí sí hay una reducción de los gastos porque tienes a la gente cotizando más años y cobrando menos años, ¿no? Y la segunda parte que va por el lado de las cotizaciones, que es un poco lo que tratamos en este artículo, ¿no? Y cotizaciones con una subida generalizada que especialmente va a impactar en los sueldos, yo digo sueldos medio altos, porque si decimos sueldos altos, a lo mejor alguien piensa que van a ser los que ganen, no sé, 150, 200, 300 mil euros, y no van a ser esos quienes más sufran el gran palo que decimos ahí. Son esos sueldos a partir de unos 55.000 euros, que es donde está la base máxima de cotización, hasta unos 90, 100, 120 mil euros. Ese perfil de trabajador de alta cualificación, de nivel medio alto, pero que no podemos decir que sean millonarios ni mucho menos, son los que más van a sufrir, los que más van a tener, van a ver una subida de impuestos más sustancial y en los que se va a concentrar el grueso de las medidas por la parte de los ingresos que está preparando, que en realidad la mayoría están ya aprobadas, que ha puesto en marcha el ministro Escrivá. Uh-huh. Si te Entonces, parece, pasamos al primer gráfico que tienes planteado en el artículo y nos lo comentas. sí, eso es. Mira, los dos gráficos que vamos a ver hoy son gráficos sacados directamente, a pantallazo, del documento del Ministerio de Seguridad Social, el documento que se llama Proyecciones del gasto en pensiones, hasta, no me acuerdo cuál era, sí creo que era algo así como Proyecciones, gasto 2023-2050 o algo así. Bien, pues ese documento del Ministerio de Seguridad Social tiene dos gráficos al final que a mí me parecen muy significativos, que son estos dos que vamos a ver. El primero es este, ¿no? Entonces, este es, lo vemos ahí, tipo efectivo de cotización sobre el salario. La parte verde oscuro, esto que pone ahí cotización anterior, es lo que ya estamos pagando, es lo que había antes de esta reforma. Y bueno, pues vemos ahí cómo a partir de esos niveles que yo decía antes, esos 55.000 euros, empieza a bajar el tipo efectivo de cotización. Y esto que puede haber gente que le sorprenda y diga, pero ¿cómo? Esto es injusto, ¿por qué pagan menos los que más ganan? Es porque estamos hablando, se supone, de una cotización, es decir, no es exactamente un impuesto. Esto podríamos discutirlo, pero bueno, en teoría no es exactamente un impuesto y es una cotización que da derecho a una pensión en el futuro. De hecho, muchas veces los defensores del sistema nos dicen esto es un salario diferido, no se puede contar como impuesto porque simplemente tú estás generando un derecho a futuro y te lo pagarán, es remuneración diferida. Evidentemente, como existe un concepto
todos lo sabemos, se llama pensión máxima. Pues si hay una pensión máxima, no podemos cobrar el mismo tipo de cotización al que gane, pues ahí vemos en el gráfico, hasta 250.000 euros, porque entonces estaría pagando para nada, porque la pensión máxima está topada. Por mucho que estuviese pagando un 33% de su coste laboral o de su salario bruto, dependiendo de cómo lo midamos, ¿no? Entre el 25 y el 33, dependiendo si medimos salario bruto o coste laboral, pues por mucho que estuviera pagando esa cantidad, que es altísima, no recibiría luego una pensión equivalente. Recibiría la pensión máxima, que es alta en España, ahora está rondando los 3.000 euros, pero no recibiría el equivalente a lo que ha cotizado. Por eso siempre, a partir de la base máxima de cotización, pues ha ido bajando el tipo efectivo de cotización. Con un pequeño matiz, que es importante que lo tengamos en cuenta, y es que la base máxima de cotización ya está por encima de la pensión máxima, con lo cual todos los trabajadores que ganan la base máxima, más que la base máxima o un poquito menos que la base máxima, están cotizando parte de lo que están cotizando para nada. Es decir, sí, hay una parte de su salario o hay una parte de su cotización que sí que va dirigida a generar un derecho futuro, pero hay una parte, esa que está por encima de la pensión máxima, que no genera ningún tipo de derecho a futuro porque no te van a pagar lo que te tocaría si se hiciera la cuenta matemática, porque está topada la pensión máxima. Esto es, independientemente que ese futuro sea cierto o incierto, ¿no? Que eso además sería eso otra... es, luego, aparte de eso, pero incluso si se cumplen todas las previsiones, tú estás cotizando por la base máxima y hay una parte de tu cotización que se pierde. Eso ya sí que sería un impuesto puro y duro porque no te genera ningún tipo de derecho a futuro. Es lo que Ángel de la Fuente en FEDE ha llamado el impuesto oculto en las pensiones, el impuesto oculto en la seguridad social, y son más de 6.000 millones al año. Cuidado que no es una cantidad menor. Pues bien, a esto es lo que tenemos hasta ahora, esa parte verde oscura, se le van a sumar los tres colores que vemos ahí, el color azul oscuro, ese más celeste y el verde claro. Bien, vamos a ir explicando uno a uno. El color azul oscuro, MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, este se le va a aplicar a todos los trabajadores. Cuidado, no solo a los que más cobran, a todos. Y va a ser el equivalente al 1,2% de nuestro salario bruto. Es verdad que lo va a pagar en parte la empresa y en parte el trabajador, son esas trampas con las que a nuestros políticos les gusta jugar con nosotros, pero eso es remuneración laboral. Es decir, nos da lo mismo, pues simplemente nuestra empresa nos pagará menos neto porque a ellos le están cobrando la seguridad social un 1,2% de MEI. Sobre todo los nuevos contratos. Alguien dirá, no, pues yo ya estoy... Bueno, sí, pero en general las empresas, cuando tengan que renegociar condiciones, cuando tengan que subir salarios, cuando tengan que hacer nuevas contrataciones, saben que tienen ahí un coste extra que se suma a la parte verde oscuro que ya estaba. 1,2%. Y repito, esto lo van a pagar todos los trabajadores. Pero precisamente porque esto lo iban a pagar todos los trabajadores, porque el ministro Escrivá tiene la intención de que los sueldos altos sean los que soporten la mayor parte del ajuste de la reforma. Por esta idea, esta curva descendente que vemos ahí, que es lo lógico, ¿no? En un sistema contributivo que tienes topada, perdido la pensión máxima, pues que los sueldos más altos tengan un tipo de cotización, un tipo efectivo sobre las cotizaciones inferior. Cuidado, ¿no? Esto no quiere decir que paguen menos impuestos, ¿eh? Recordemos que estos sueldos altos pagan unos IES marginales de IRPF, en mi opinión, disparatados. Pero sí tipo efectivo de cotización algo más bajo. Pues bien, como todo esto era así, el ministro Escrivá se ha sacado dos mecanismos para cobrar, para penalizar, para castigar a estos perfiles, a estas personas que ganan estos sueldos a partir de la base máxima, que este año estaba en España rozando los 54.000 euros, 53.900 algo. Pues bien, a partir de ese nivel tenemos dos cargas, dos nuevos impuestos, y además estos sí que son impuestos, nada, ni cotización, ni salario diferido, ni contributividad, ni nada. Son impuestos puros y duros. La parte celeste, que ahí se llama base máxima, consiste en que esta dinámica que decíamos antes, de que la base máxima está por encima de la pensión máxima, se va a acentuar o se va a agrandar la diferencia entre base máxima y pensión máxima. Y esto no es no sé cómo decir, un pronóstico, una proyección que yo tenga. No, es que en los planes oficiales del ministerio está que se va a subir la base máxima 1,2 puntos por encima del IPC cada año hasta la década de 2040. Entonces, claro, si tú la pensión máxima la subes con el IPC y la base máxima la subes 1,2 puntos por encima del IPC, que es la previsión del
ministerio, pues tienes un coste extra que no genera derecho a futuro. Repetimos, no salario diferido, no contributividad, nada, no cotizaciones. Un impuesto que va dirigido a aquellas personas pues, que ganen en el entorno de la base máxima o un poco más. Y fijémonos que es es sustancial la subida. Veamos, por ejemplo, si lo miramos en vertical, cojamos una línea, por ejemplo, el que gana 80.000 euros, pongámonos en donde pone 80.500, ¿no? Y ¿qué tipo está pagando ahora mismo? Pues vemos que ese 80.500 está ahí un poquito por encima del 20%, la barra, la parte verde oscuro, y vemos que con la parte celeste se está yendo a un 26-27%. Son 7 puntos de subida solo por este efecto de subir la base máxima por encima de la pensión máxima. Lo que supone esto, el nuevo impuesto que se va a sacar, que va a aprobar, que se va a ir desarrollando, porque en realidad ya está puesto en marcha, ya está en la reforma del ministro Escrivá. Lo que pasa es que se va a ir desarrollando 1,2 puntos, 1,2 puntos. Este gráfico es el efecto acumulado. Eso también, un poco el único, el único resquicio de esperanza a los que nos estén viendo es que esto no va a ser el año que viene, sino que este es el efecto acumulado una vez que todas las medidas acaben de desplegarse en la década de 2040. Pero cuidado, desde ya, desde este año, el MEI ya nos lo están cobrando. La subida a la base máxima entra en el año que viene. Es decir, todo esto se va a ir aplicando desde ya. Ya está en marcha, ya está aprobado desde el punto de vista legislativo, con lo cual se va a ir desarrollando. Y luego el tercer color, que afecta sobre todo a los sueldos ya un poquito más altos, a partir de esos 80, 85.000 euros, es esto que han llamado cuota de solidaridad, que es que la parte de tu sueldo que no esté cubierta por la base máxima, y que además ya hemos dicho que la base máxima se va a ir ampliando, pero la parte de tu sueldo que no esté cubierta que esté por encima de la base máxima, que no cotice, le van a cobrar un impuesto. Aquí yo creo que no hay otra forma, bueno, sí hay otra forma de llamarle, le han llamado cuota de solidaridad, que es un nombre así, como, sí, no, parece que va a venir un inspector de Hacienda a darte un abrazo a casa o algo así. No lo va a hacer, solo te va a cobrar y va a ser un impuesto que va a estar entre el 5,5 y el 7% de esa parte de tu sueldo. Es decir, se suma es marginal, hay 5,5, 7 puntos. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Pues el resultado final es el que vemos. Personas que ahora mismo, por ejemplo, el que estuviera en el extremo, ¿no? 250.000 euros, ahora mismo pagaba un tipo de cotización sobre el salario, pues que a lo mejor alguien piensa relativamente bajo, 7,5, 8, cuidado, esto se suma a un IRPF que ahí, en ese nivel, estaba en marginales en la mayoría de las regiones españolas por encima del 50%. Así que nadie se piense que es que este señor paga pocos impuestos sobre el trabajo, paga unos impuestos disparatados. Pues bien, además de ese IRPF, con un marginal que sí, que puede estar cerca del 50%, además de los 8 puntos que ya pagaba en cotizaciones hasta ahora sobre ese sueldo por la base máxima, que era lo que le tocaba cotizar, le van a subir unos 7 puntos extra, que es evidente, es un coste al trabajo brutal, con esta reforma de las pensiones. Y alguien dirá, bueno, pero es que no hay nadie que cobre 250.000 euros. Pues nos vamos a la parte central del gráfico, a esos sueldos de 60, 65, 70.000 euros, y ya digo, lo que hay que leerlo este gráfico es en vertical, que uno se sitúe en el nivel de sueldo que quiera, por ejemplo, 75.000, y que mire lo que ahora mismo está pagando, 75.000, pues lo que decíamos antes, un poco más del 20% tipo efectivo de cotización, y lo que va a pagar, entre 7 y 9 puntos más. Y luego que le sume el IRPF, porque está pagando en ese nivel de sueldo, ya estará pagando, depende de la región en la que iba, entre un 47 y un 50 y tantos % de marginal de IRPF, no de tipo medio, es verdad, pero sí de marginal, y eso es lo que va a pagar, eso es lo que van a pagar estos sueldos. Entonces, cuando a ti te suban el sueldo, cuando la empresa diga, oye, vamos a subirte el sueldo, muy bien, tenemos un presupuesto de 5.000 euros, muy bien. ¿Cuánto me va a llegar a mí de ese presupuesto que la empresa destina para subirme el sueldo a la cuenta del banco realmente? Pues claro, si la empresa de esos 5.000 euros dice, voy a quitar primero lo que me va a costar en cotizaciones sociales esa parte del sueldo que te estoy subiendo, esa subida. Voy a quitar, evidentemente, no lo voy a quitar, sino que te tengo que cobrar el marginal, la retención del IRPF
cada mes y te tengo que cobrar las cotizaciones sociales a cargo del empleado, pues te van a llegar, si la empresa te sube 5.000 euros y tú estás cobrando 75.000, no digo subida de salario bruto, sino coste laboral para la empresa, subida de 5.000, mi cálculo es que tu marginal ahí va a estar, marginal sobre los costes laborales, alrededor de 65 puntos más o menos. Entonces, pues te va a llegar pues un 35, algo así. Esa es la cuenta real. Y de verdad que por eso decía antes que son gráficos del ministerio, que nadie se piense que estamos aquí moviendo. No, este es el gráfico de cómo va a ser la situación. Y para que veamos lo que decía antes de estas cuentas, que a lo mejor alguien está mirando así en vertical y dice, ¿pero esto cuánto supone? No lo acabo de ver. El siguiente gráfico nos lo aclara. Nuevos tipos sobre el salario bruto por la reforma de las pensiones. Ahí lo tenemos. Y esto ya son tipos sobre el salario bruto, porque yo siempre digo que hay que hacer un poco las dos cuentas, sobre el salario bruto, sobre el coste laboral que le supone a tu empresa, pero bueno, si lo queremos ver más sencillo, sobre el salario bruto. Vemos que a partir de 60-65.000 euros, los nuevos tipos van a estar entre el 7 y el 9%. Ahí hay un pico que están esos que pagan 75.000 euros, pues por el diseño del sistema van a estar pagando 9 puntos extra. Y el resto, pues más o menos vemos que luego se mantiene estable alrededor del 7, pues eso, más bien a partir de los 60.000 euros ya estamos en ese 7 y ahí se mantendrá. Repito, esto no es una subida del 7%, son 7 puntos extra que pagamos en esos salarios. 7 puntos que casi podríamos sumar a marginal, no exactamente, pero bueno, casi para que nos hagamos una idea. Y si hacemos una cuenta de costes sobre costes laborales totales, los que paga nuestra empresa, sí que estamos hablando, pues esos marginales que yo te decía antes, de alrededor de 65 puntos de marginal en esos salarios, 75, 80, 85, 90.000 euros al año. Domingo, por si he entendido bien el gráfico este segundo, esto sería, porque pone ahí nuevos tipos, el ministerio ha puesto nuevos tipos sobre el salario bruto para la reforma de las pensiones. Esto sería el incremento, ¿no? Claro, sí. O sea, claro, tú... Sí, exactamente. Es que el título que ha puesto el ministerio para mí no está claro, porque esto sería los puntos porcentuales que hay que sumarle a lo que ya veníamos pagando, ¿no? Sí. A mí es verdad que el título lo podían haber a lo mejor matizado un poco mejor, pero a mí sí me gusta que lo hayan sacado así, que hayan sacado los dos gráficos. De hecho, ahí, fíjate, yo que critico bastante al ministro Escrivá y que hay muchos de sus planteamientos que no me gustan, me parece muy transparente por parte del ministerio. No sé si eran conscientes o no de lo que estaban publicando, pero me parece transparente el primer gráfico y este. El primer gráfico, cuánto vamos a pagar en cotizaciones y cuánto supone la subida respecto a lo que tenemos ahora mismo. Porque esto lo que implica es subida respecto a lo que ya tenemos. Es decir, ahora mismo un trabajador con un salario pues paga IRPF, que tiene que tener dos medidas en cuenta, tipo medio que le cuesta a final de cada año, lo que te sale en la declaración de la renta, y tipo marginal. Es fundamental tener siempre en la cabeza el marginal, porque es lo que a nosotros nos cobran en cada subida de sueldo, en cada nuevo ingreso que tenemos, fundamental. Entonces tenemos IRPF, tenemos coste en cotizaciones sociales, que respecto del salario bruto está alrededor del 33%, esto es muy importante, respecto del salario bruto está alrededor del 33%, y ahora para esos mismos trabajadores, nuevos tipos sobre el salario bruto por la reforma de las pensiones, ahí tenemos entre 7 y 9 puntos que se van a añadir. Entonces, realmente estamos hablando de unos costes muy importantes. Es verdad, cuando digo que coste sobre el salario bruto es 30 y tantos %, que alguien dice, no, pero yo no pago eso, no, porque eso lo paga tu empleador en la cotización empresarial. Entonces, para contabilizar el tipo de cotización que nos cobran sobre el total de nuestros costes laborales, que incluye la parte que paga la empresa, ahí estaríamos hablando de más bien de un 25%. ¿Correcto? Esa sería la cuenta. Pero fijémonos, o sea, sobre el total de nuestros costes laborales nos cobran, primero, a través de todo tipo de cotizaciones, alrededor de un 25%, luego ya vemos que va cayendo en los sueldos más altos, pero para esos sueldos de 65, 70, 75, estamos hablando de un 25%. Segundo lugar, el marginal del IRPF, muy alto, y a eso le vamos a añadir ahora esto. Entonces,
bueno, sí, sobrecostes salariales, sobrecostes laborales totales, nos vamos a ir a marginales. En esa horquilla de la que hablábamos antes, de 55 a 110, 120 mil euros, nos vamos a ir a marginales de alrededor del 65%. Es verdad que se paga de esa forma un poco rara que se paga en España, uno la paga la empresa, otro lo pago yo con el IRPF mes a mes, otro me cobran mi cotización social. Es como que no nos enteramos, pero la realidad es que si la empresa se gasta 100 euros en mí en nuevo sueldo, si yo estoy ganando 70.000 y la empresa se quiere gastar 10.000 euros en nuevo sueldo para mí o en nuevo coste laboral, a mí de esos me van a llegar unos 3.500 a la cuenta, lo cual es un desincentivo para el trabajo brutal, es desde el punto de vista de la competitividad de nuestras empresas es un desincentivo enorme. Esto de la atracción de talento, pues que decimos siempre, no, hay fuga de cerebros, tenemos que atraer talento, queremos posicionarnos en la nueva economía. Con estos tipos y con estos costes, pues es complicado. Pues todo eso lo vamos a tener. Oye, que todos los países tienen impuestos, ¿eh? Aquí no solo somos, quiero decir, a lo mejor alguien dice, no, pero es que en otro país los tienen más altos. Bueno, pero a lo mejor en otro país son más productivos o tienen otras cosas que ofrecer. Nosotros, que tenemos un nivel de productividad muy bajo, a lo mejor nuestra manera de intentar atraer inversiones, atraer talento, atraer gente muy formada es pues con costes un poquito más bajos. Pues eso nos lo estamos cargando, que tampoco es que lo tuviéramos hasta ahora, pero si lo teníamos, ahora nos lo estamos cargando y efectivamente España es un país en que va a tener impuestos sobre el trabajo muy altos a cambio de servicios públicos, pues bueno, que cada uno los valore y a cambio de unas pensiones que sí que son relativamente generosas respecto a los sueldos, pero que tampoco son muy altas en términos absolutos y que, bueno, pues pueden generar dudas sobre su sostenibilidad futura. Eso es lo que, digamos, está en el resumen de la reforma, pero este gráfico y el anterior, que cada uno se mire su sueldo, el que tiene ahora y el que espera tener, y que sepa cuánto le van a ir cobrando en cada una de esas, en cada uno de esos momentos o de esas franjas de salario. Yo veo muy interesante ese último comentario que has hecho de la falta de atracción, ¿no? Del talento que nos haga más productivos y tal. Y por eso yo planteaba al principio que es una reforma que en principio quiere la sostenibilidad del sistema y que a corto plazo quizás se plantee, y sobre todo en la hoja Excel se plantee como más sostenible, pero que al final deviene en una reforma insostenible porque no tengamos lo suficiente salario, porque la gente no quiera venir aquí a trabajar, ¿no? Con estos impuestos y con estas cotizaciones, ¿no? Claro, yo lo veo eso fundamental como segunda derivada, ¿no? De todas las decisiones económicas que se toman por parte del gobierno, ¿no? Sí, sí, a ver, el ministro Escrivá está empeñado en que no es necesario hacer ajustes de gasto porque si España incrementa mucho su empleo, incrementa su productividad y atrae trabajadores de alta cualificación a través de inmigración, nuevas llegadas al mercado laboral, pues se incrementarían los ingresos de forma natural, si lo quieres ver así, porque bueno, tienes más empleo mejor cualificado y más productivo, y entonces pues se incrementan los ingresos sin hacer daño a nadie, casi podríamos decir, porque tienes nuevos trabajadores. ¿Cuál es el problema? Exactamente el que tú has dicho. Estas reformas de las pensiones no son neutras para ese resultado. No es que digas, todo lo demás constante, vamos a tener 1 millón más de empleos de alta cualificación. Todo lo demás constante, vamos a disparar la productividad. Vamos a conseguir que España mejore en atracción de inversiones. Dicen, un momento, es que esta reforma impacta en todo eso. Yo creo que eso hasta el ministro Escrivá debería reconocerlo, es un buen economista y debería decir, claro, ¿cómo impacta esta reforma? Yo creo que impacta en el sentido en el que tú lo has dicho. Es una reforma que genera desincentivos a aquello que están buscando, que es incrementar los ingresos. Entonces, sí, en el corto plazo a lo mejor te evita tomar medidas por el lado de los gastos que son impopulares, en el medio plazo te puedes encontrar con una sorpresa, porque si no atraes nuevos empleos de alta cualificación o si el país se te descapitaliza porque las condiciones aquí no son buenas, puedes tener un problema muy, muy gordo. Eso es lo que ha pasado. En algunos de los países que han tenido problemas con sus sistemas de pensiones ha sido precisamente por eso, porque de repente se te empieza a ir la gente de alta cualificación y tú las promesas de gasto las mantienes y no tienes reemplazo para los que se te van jubilando. Entonces, efectivamente, para mí es la principal duda de la reforma. En general, del planteamiento del gobierno, esa idea de que bueno, parece que los ingresos por esos nuevos empleos van a llegar sí o sí. Y dicen, hombre, no, llegarán si generan las condiciones para que lleguen y no se están generando.
Y después una cuestión que me asalta con este gráfico, que yo creo que es muy, muy representativo de cómo es la reforma, y es que el MEI, que se ha hablado tanto de él, es poco importante con respecto a la base máxima y a la solidaridad. Es decir, la parte de impuestos que hacen menos contributivo la pensión, ¿no? Porque el carácter contributivo es que tú pagas para tener un derecho en el futuro. Bueno, toda esa parte celeste y verde es la parte que no te va a generar No, ningún y el MEI derecho. tampoco. El MEI tampoco. No, los tres son impuestos, ¿eh? El MEI no genera derecho a futuro. Lo que pasa es que el MEI, la diferencia es que lo cobran a todos los salarios. Por eso empieza en cero. Sí, Pero bueno, lleva razón. Pero el MEI no es contributivo tampoco. No, lo han llamado igual este nombre, mecanismo de equidad intergeneracional, pero es impuesto puro y duro. O sea, estas tres partes rompen por completo la idea de contributividad del sistema. Eso sí que es muy importante. Ahí en lo que decía Che, es muy importante, porque siempre nos han vendido el sistema como un sistema contributivo. Siempre nos han vendido, oye, tú ahora, yo lo he discutido esto mucho con economistas a los que yo admiro y que defienden que esto es un sistema. Yo les digo, esto no es un sistema ni nada, las cotizaciones son impuestos, no me cuentes historias. No, esto es contributivo, tanto aportas, tanto recibes, todo este tipo de cosas. Pues no es que desaparezca por completo la contributividad, algo de contributividad va a seguir habiendo, pero se la están cargando. Se la están cargando porque estos tres mecanismos no generan ningún tipo de derecho a futuro. Y además están subiendo mucho más las pensiones más bajas que las más altas, con lo cual el premio por cotizar cada vez es menor en España. Y volvemos a la conversación que teníamos hace un minuto. Un sistema así atrae talento, un sistema así atrae capital humano. Hombre, pues si lo que le estás diciendo a la gente es cada vez te voy a cobrar más, y lo que antes por lo menos te decía, te voy a cobrar más, pero estás generando derecho a futuro, te lo puedo vender como una especie de salario diferido. Este gráfico que vemos ahora mismo, todos esos colores azul oscuro, celeste, verde, no generan nada a futuro. Es un impuesto puro y duro al trabajo. Y impuestos con un tipo, ya vemos, del 9%, que alguien dirá no es muy alto, pero es que se suma lo que ya hay, con lo cual sí que es un tipo altísimo. Entonces, estamos desincentivando mucho la atracción de talento en España. Estamos desincentivando mucho la competitividad de nuestras empresas. Estamos castigando, en este caso, la competitividad de nuestras empresas. Eso tendrá repercusiones a futuro en nuestra capacidad de generar empleo de calidad. Es así y, bueno, pues esperemos. El ministro Escrivá está convencido de que aún así vamos a ser capaces de crear empleo, de atraer a personal muy cualificado. Pues no sé, a ver, en Málaga están llegando muchos. Se vive también en España, que a lo mejor lo conseguimos. Superamos estos palos que nos dan en impuestos con nuestro sol y nuestra calidad de vida. Pues recemos para que sea así, porque desde luego por legislación o por costes no va a ser. Y hay otro enfoque también, y es que de alguna manera nos están cambiando el sistema. Dentro de movernos dentro del sistema de reparto de las pensiones, hay como dos modelos, ¿no? El británico, más de subsistencia, y el alemán, ¿no? Más de contributividad, ¿no? Entonces, claro, nos están cambiando de uno a otro sin decírnoslo, sin decirnos, oye, ten cuidado que nosotros a lo que vamos es a tener una pensión de subsistencia y te vas a tener que buscar la vida, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es difícil decir esto cuando los tipos son tan altos, porque es que no te dejan margen para que tú te busques la vida. Sí, estamos en ese camino. Yo no creo que lleguemos como algunos países del norte de Europa, pero sí que estamos en ese camino. Cuidado, estos países del norte de Europa no es que tengan pensiones bajas, es que normalmente se manejan sobre modelos mixtos, a mí me gustan mucho más. El nombre es muy feo porque lo llaman sistema asistencial, pero es el que hay en Holanda o en Dinamarca. Digo esto porque los países típicos que nos ponen siempre como ejemplo, socialdemocracias nórdicas. Pues bien, en Holanda, en Dinamarca, lo que hay es un modelo en el que todo el mundo tiene asegurada una pensión mínima, que sería algo parecido, aunque es más alta, es bastante más alta que aquí la no contributiva. Todo el mundo tiene asegurado eso, cumpliendo unos mínimos que son relativamente sencillos de lograr. Y una vez que tú tienes esa pensión, la diferencia hacia arriba la marca tu ahorro a lo largo de tu vida, con un sistema que no es muy diferente en esa parte de capitalización. De hecho, no es que sea muy diferente, vamos, la mayoría está en bolsas individuales de ahorro a través de planes de empleo y cosas así. Pues bien, en España siempre hemos tenido un modelo más bismarckiano, más de contributividad. ¿Qué pasa? Que están cargándose efectivamente esa contributividad, lo llevan haciendo no solo ahora, esto lleva el fenómeno 40 años,
y cada vez el premio por cotizar es menor. Efectivamente, eso también va a generar desincentivos al trabajo. La gente no es tonta. La gente es verdad que no es que mire todos los meses cuánto le están cobrando, pero sí que tú dices, oye, es que esto a lo mejor no le pasa a tantos trabajadores, pero a los trabajadores que más queremos atraer, que son los que más impuestos pagan, por cierto, en esa lógica socialdemócrata, pues tú dices, oye, es que tenía una oferta de una empresa danesa y esa empresa me paga tanto. El neto va a ser este. Los impuestos que pago son estos y además, mira, tienen un plan de pensiones, no sé qué, a través de planes de empleo que cada mes me aportan el 10, 15, 20% del sueldo en un plan mío que luego recibiré cuando me jubile. En España, de repente a lo mejor te dicen, oye, que es que el sueldo aquí son 20 o 30.000 menos y los impuestos que pagas no son tan diferentes a los que estarías pagando allí. Entonces, tú no es que seas insolidario, tú simplemente haces la cuenta y dices, ¿cuánto me pagan en Copenhague? ¿Cuánto me pagan en Madrid? ¿Qué estoy generando yo en Copenhague? ¿Qué estoy generando en Madrid? ¿Cómo son los servicios públicos en Copenhague y en Madrid? Entonces, si no somos capaces de igualar esa cuenta, pues muchas personas se te van a acabar yendo. O sea, uno a Copenhague, el otro a Londres, el otro a París o a Frankfurt o a Zúrich. Y nosotros lo único que tenemos ahora realmente, lo que decía antes del sol no es una broma, es que es lo único que tiene España. Calidad de vida mejor que esos países, se vive mejor, es más agradable España probablemente que muchos de esos países. Pero en cuanto a legislación y costes, estamos muy mal. Y entonces, eso para atracción de fuerza laboral muy cualificada y de talento es demoledor. Domingo, y permíteme un último comentario que es colateral, pero que yo creo que deberíamos acostumbrarnos, y tú has hecho muy bien en hacer énfasis en el coste empresarial, es decir, en acostumbrarnos a que nosotros generamos todo lo que le cuesta al empresario, con lo cual nuestro sueldo no es ni siquiera el bruto, es más que el bruto, ¿no? Entonces, en la medida de que seamos conscientes de que nosotros le generamos un coste al empresario de X y que todas las cuentas deberíamos hacerlas a partir de ahí, yo creo que sería algo que deberíamos pues, utilizar más, ¿no? Y que la ciudadanía sea más consciente de todo lo que genera y todo el coste que para el empresario implica tenerlo como trabajador, ¿no? Y hacer las cuentas a partir de ahí. Yo creo que esa es una pedagogía que deberíamos insistir en ella a la hora de hacer las cuentas de los salarios, ¿no? Sí, eso complica mucho la cuenta. Yo, de hecho, me he equivocado 2000 veces en mis artículos, lo he tenido que rehacer. En este artículo, precisamente, incluyo una nota en la que pongo el desglose final, porque la primera vez que lo hice, de esto pues se te olvida una cantidad y entonces estás mezclando salario bruto con coste total. El desglose que hay ahora mismo es el correcto y hay una referencia a un artículo de hace unos meses. Esto cada año y medio, 2 años, publico un artículo actualizándolo, en el que siempre digo cuánto cuesto, cuánto cobro. Tengo también alguna pizarra. Es uno de los temas que me obsesiona y casi siempre lo titulo por ahí. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cuestas? Y entonces ves el desglose. Yo a mi empresario le cuesto esto, mi bruto es este, que ya es más bajo, y mi neto es este. Y entonces tú comparas lo que le cuestas al empresario con el neto y son cifras son niveles impositivos muy, muy altos. Es decir, alrededor del 50%, y ahora no estoy hablando de marginal, sino de tipo medio para sueldos que no son tan altos como a veces pensamos. No, estamos pagando tipos medios alrededor del 50% sobre el salario en sueldos no tan altos, sumando todos los conceptos. Y a eso, que es que esto también hay que decirlo, dices, bueno, pues estoy pagando un 50%, 45%, venga. A eso, cada vez que compres un producto le estás pagando IVA, con lo cual no es que digas, no, todo esto ya es capacidad de compra en bruto, no, nada de eso, eso no es capacidad de compra sin tener en cuenta impuestos, porque luego tienes que pagar el IVA, tienes que pagar, pues tienes una casa del IBI, todos los demás tributos del sistema fiscal español, con lo cual, para los sueldos de a partir de 45 o 50.000 euros, la Constitución dice que algo así en el artículo sobre impuestos dice que nunca deberán tener carácter confiscatorio los impuestos. No sé si era el artículo, casi que lo digo de memoria, 31, pero bueno, si no es el 31, en el que habla de impuestos, la Constitución dice los impuestos no deberían tener carácter confiscatorio. Los tipos actuales que soportan las rentas medias altas, también las altas. Pero como siempre parece que los altos, los ricos, o sea, los que ganan mucho, los ricos, pueden pagar lo que sea, no pueden pagar lo que sea, ni les gusta. Pero las rentas medias altas de 45 a 100.000 euros en España están pagando tipos impositivos disparatados.
en mi opinión, y claramente confiscatorios. En España y en el resto de Europa. O sea, en Dinamarca, que lo ponía antes de ejemplo, también. Pero a mí, por lo menos que lo sepamos cuáles son. Y efectivamente, para saber cuáles son los impuestos reales que pagamos sobre el trabajo, si solo nos ceñimos de impuestos sobre el trabajo, hay que hacer la cuenta con costes laborales totales, lo que le costamos a nuestro empresario. Perdona la autocita, pero hace muchos años yo escribí un artículo precisamente sobre esto y lo que planteaba era que se nos pagara todo a nosotros directamente y nosotros le pagáramos a cada una de las administraciones posteriormente, ¿no? Y se me ocurrió titularlo una propuesta antipopulismo. Y creo que, bueno, el título se lo puse porque eso nos ahorraría mucho populismo, ¿no? Porque, claro, cuando tú eres consciente de todo lo que estás pagando, cuando te venden lo que te dan, no es tan fácil si eres consciente de todo lo que pagas, ¿no? Y yo creo que esa sería una medida muy interesante. Otra cosa es que después se consiguiera recaudar tanto, porque claro, cuando tú eres el que tienes que ingresarlo, la cosa ya cambia, ¿no? Pero la propuesta era esa, ¿no? Tú le cuestas 100 y esos 100 se te ingresan a ti en el banco y a partir de ahí tú vas pagando a la seguridad social, el IRPF, etcétera, etcétera. Y tú tienes que hacer la transferencia, ¿no? Y eso quita mucho... No sé qué te parece. Yo no he llegado ni... Bueno, alguna vez sí lo he dicho algo parecido, pero yo ni siquiera he llegado a esto, pero en una pizarra yo creo que decía algo así como que si yo fuera ministro de Economía y me permitieran hacer una sola propuesta en 4 años de mandato, digo, yo soy ministro de Economía, solo puedes aprobar una ley. La ley que yo aprobaría sería una que cambiase la definición de sueldo bruto y que incluyese en el sueldo bruto todos los costes. Y esta, fíjate, ni siquiera que lo pague el trabajador, venga, que lo siga pagando la empresa, pero que le manden cada mes una carta que le diga tu sueldo bruto real son 72.000, no 50 y algo mil como pensabas, 72. Y esto, cotizaciones sociales, nada de desglose, cotizaciones de desempleo, no, cotizaciones, tanto. IRPF, tanto. Sueldo neto, tanto. Si son 3 líneas. Además, a mí eso me pone muy nervioso porque nuestros políticos están todo el día diciendo que hay que tener a la ciudadanía informada. Yo no sé cuántas campañas de sensibilización y de información nos hacen de todo, desde el tráfico hasta lo que consumimos o así el bollo que nos tomamos tiene más o menos azúcar. Están todo el día dándonos información y poniéndonos todo tipo de mensajes porque así somos unos ciudadanos más informados, más conscientes. Hombre, y nos estás mintiendo en una de las cosas más importantes, que no cuesta nada, que es simplemente cambiar definición de sueldo bruto y hacer que la gente sepa realmente cuál es su coste laboral. Eso nunca nadie nos lo dirá. Yo alguna vez lo he dicho, a ver si algún partido alguna vez pues lo incluye entre sus propuestas. Además sería baratísima. Quiero decir, hay otras propuestas que a lo mejor dicen, no, es que bajar los impuestos pues tendría un impacto presupuestario, no nos lo podemos permitir. Esta es cambiar el diseño de las nóminas, eso se hace en un minuto, todas las empresas del país, y además estarían muy contentas de hacerlo para que sus empleados vieran cuánto realmente cuestan. Pero nadie quiere llevar alguna medida, ni la que tú dices, ni la que yo digo, en sus programas. Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Domingo, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. Yo creo que nos enfrentamos a un futuro complicado en este sentido, pero lo bueno, como tú decías, es que esto ahora mismo se va a aplicar de forma gradual. Todavía no estamos en ese último vagón, ¿no? En la última estación. Estamos yendo hacia ese destino, pero si no hay cambios, al final terminaremos en él. No sé cómo nos va a ir. Sí. Pues nada, esperemos que bien, esperemos que tenga... Yo siempre digo, espero que tenga razón el ministro Escrivá y no yo, y que se generen millones de puestos de trabajo en España de alta cualificación y que todo el mundo esté contento pagando esos tipos. No lo veo muy claro, pero bueno, a ver si hay suerte y tiene razón. Pues nada, muchas gracias, Domingo. Hasta otra. Saludos, hasta otra.